Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, presentado por Camila Barrios Jaraba, Daniela Guerra Cuello y Valery Tapias Quirós. Planteamientos y principios establecidos en el Código Ético y Deontológico del Psicólogo en Colombia. La variedad de áreas de aplicación y de modelos teóricos hacen de la psicología una disciplina heterogénea y compleja, lo cual implica que los psicólogos en su quehacer pueden asumir roles diferentes y ofrecer servicios muy diversos. Sin embargo, se puede encontrar un fin común en el ejercicio de la psicología, y es el favorecimiento del bienestar de sus clientes. Este fin implica una elevada responsabilidad social y que la relación que establece el psicólogo con sus clientes es diferente a la que establecen los clientes con otros profesionales y otras personas, caracterizándose principalmente por una estrecha cercanía, confianza e intimidad. En este contexto se plantea que en el ejercicio de la psicología existe una implicación ética inevitable. El ejercicio de la psicología en Colombia se enmarca en el sistema legislativo y normativo nacional de manera general y de manera particular en lo promulgado en la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta dicho ejercicio y se dicta el Código Deontológico y Bioético. Se ordena la conformación del Colegio Colombiano de Psicólogos y le otorga a este, entre otras responsabilidades, la creación del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético del Psicólogo. El Código Deontológico y Bioético se caracteriza por incluir unos principios éticos orientadores y unas normas de obligatorio cumplimiento, constituyéndose como un compendio de las creencias acerca de las conductas correctas en el ejercicio de la psicología. El desconocimiento de la legislación y la normatividad no exime al psicólogo de la responsabilidad y las consecuencias por su falta o incumplimiento, siendo así fundamental que el estudiante de psicología y futuro profesional en ejercicio de la profesión se apropie de los planteamientos y principios establecidos en el Código Nacional en los que debe basar su práctica y que identifique sus respectivos fundamentos. La deontología hace referencia a una teoría ética que incluye determinadas normas morales para regular las conductas llevadas a cabo en el contexto del ejercicio de una profesión. Los referentes normativos en psicología. De acuerdo al Protocolo de Principios Éticos del Mercosur se establecen respeto por los derechos y la dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y científico, integridad y responsabilidad social. De acuerdo a la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos se establecen respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, cuidado competente por el bienestar de las personas y los pueblos, integridad y responsabilidades profesionales y científicas hacia la sociedad. Referente al Código de Ética de la APA se establecen beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Y por último, el Metacódigo de la Ética de la EFPA establece respeto por los derechos y dignidad de las personas, competencia, integridad y responsabilidad. Ley 1090 y Código Deontológico y Bioético de Psicología en Colombia. La Ley 1090 fue promulgada en el año 2006 por el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de reglamentar el ejercicio de la psicología y establecer el Código Deontológico y Bioético de Psicología en Colombia, encaminado a servir como regla de conducta profesional. Para efectos de esta ley se entiende la actividad profesional de la psicología en términos de cualquier acción de enseñanza, aplicación o indicación del conocimiento psicológico, de manera individual o en equipos, en el sector público o privado, por contrato independiente o dependiente, por solicitud directa o de terceros, o en el contexto de urgencia, emergencia o catástrofe. Además, se especifica que el psicólogo puede negar o interrumpir la oferta de sus servicios cuando no esté dentro de su competencia, el cliente no los acepte o no se acepte sus costos, o por impedimento físico. Finalmente, para ejercer de forma legal la profesión de psicología en Colombia se requiere principalmente acreditar la formación académica e idoneidad profesional, lo que se hace obteniendo la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos, y se entiende el ejercicio ilegal de la psicología como cualquier acción considerada dentro de la actividad profesional realizada por personas que no sean psicólogos o no estén autorizados debidamente para ejercer. Todo esto dicho por el Congreso de la República 2006. La Ley 1090 establece como principios generales o universales para el ejercicio de la psicología en Colombia los de responsabilidad,
competencia, estándares morales y legales, anuncios públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, evaluación de técnicas, investigación con humanos y cuidado y uso de animales. Congreso de la República 2006. La Ley 1090 establece por una parte derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones generales y por otra parte las específicas. Derechos generales: el ser respetado y reconocido como profesional científico, ser protegido por su empleador, contar con los recursos y condiciones necesarias para su desempeño y poner innovaciones al sistema general de seguridad social en salud. Deberes y obligaciones generales: guardar reserva de la persona y el secreto profesional, llevar registro de su ejercicio profesional, cumplir las normas éticas y de las diferentes áreas de aplicación. Prohibiciones generales: participar honorarios, anunciar información falsa, revelar el secreto profesional fuera de sus excepciones, omitir o retardar las conductas profesionales, recibir prebendas o beneficios indebidos. Deberes específicos: principalmente que el psicólogo debe informar acerca de violaciones a derechos humanos y malos tratos, respetar los criterios morales y religiosos de sus clientes, evitar la discriminación en la prestación de sus servicios y en sus informes, entre otros. En correspondencia con las disposiciones éticas y deontológicas, la bioética médica, la Constitución Nacional de 1991, la Ley 1090 de 2006 y la Ley 1164 de 2007 se consideran principios éticos rectores de la psicología, los de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad, fidelidad, igualdad, mal menor, totalidad y causa de doble efecto. Al hablar sobre las faltas masivas de la violación de los derechos de los usuarios y deberes de los servicios psicológicos desde la perspectiva del Manual Deontológico y Bioético de la Psicología, los principios éticos están asociados con derechos correspondientes y deberes correlativos, cuya violación es lo que se considera una falta ética según el Colegio Colombiano de Psicólogos en el año 2016. Como derechos correspondientes tenemos el derecho a la autonomía, derecho a la honra y al buen nombre, derecho a la beneficencia y a la no maleficencia, derecho al reconocimiento de la dignidad, derecho a la igualdad y a la equidad y derecho a la información veraz y a la intimidad. Como deberes correlativos tenemos el deber de estándares morales y lealtad, deber a la colaboración con la justicia, deber de prudencia, deber de competencia profesional, de responsabilidad profesional y deber de solidaridad. También podemos decir que en el Manual Deontológico y Bioético de la Psicología, pues parte de algunos principios básicos enmarcados en los derechos sustantivo ético, procesal ético y sancionatorio. Se considera que la falta ética es diferente al quebrantamiento de una norma legal y se entiende esta como la conducta humana realizada por el psicólogo, confrontando contra una norma ética que exige su respeto. Los temas específicos en la psicología que es necesario tocar son el consentimiento informado, secreto profesional, registro y tratamiento de información y las relaciones duales. A continuación estaremos explicando cada uno de ellos. El consentimiento informado. Este está asociado como derecho del cliente y deber del psicólogo principalmente al principio de la autonomía, pero se relaciona con los demás principios. Este es clave en la relación que tiene el cliente con el profesional, ¿verdad? Y es importante informar al cliente y asegurarse pues de que entiendan a partir de la firma por ambas partes de un documento con efectos legales sobre las diferentes alternativas de procedimiento, la naturaleza de los procedimientos ofrecidos, ya sea de evaluación o de intervención, y sus posibles resultados y efectos adversos. También respetar la decisión voluntaria del cliente de aceptar o rechazar los procedimientos ofrecidos, sin importar la forma como el cliente llegó a los servicios. Puede ser que haya sido remitido. Y
firmar un contrato de prestación de servicios con efectos legales en el que se explicite la información antes señalada, adicionando los respectivos a las partes involucradas, sus obligaciones y el monto económico o contraprestación. El secreto profesional está asociado como derecho del cliente y deber del psicólogo, tanto en lo ético como en lo legal, principalmente los principios de no maleficencia y beneficencia, pero se relaciona pues también con los demás principios. Específicamente hace referencia a la obligación de mantener la reserva de la información que conozca en el ejercicio de su profesión y que solo podrá ser revelada con previa autorización expresada del cliente o su representante legal. Y al mismo tiempo hace referencia al derecho que tiene el psicólogo de no dar información de sus clientes, como por ejemplo sobre un delito, según el Colegio Colombiano de Psicólogos en el año 2015. Es importante resaltar que la Ley 1090 establece unas salvedades al secreto profesional. El carácter de inviolabilidad del secreto profesional implica que en ningún caso es optativo y por el contrario es obligatorio guardarlo siempre y que ninguna ley puede imponer salvedades y que la Constitución Nacional como norma de normas es la interpretación adecuada en casos de incompatibilidad. El registro y tratamiento de la información está asociado como derecho y deber principalmente al principio de beneficencia, pero se relaciona un poco más con los demás principios. Esta parte del contexto de la inviolabilidad del secreto profesional en relación con el artículo 15 de la Constitución Nacional, regida en 1991, y va a lo particular del registro, el almacenamiento y la transmisión de la información en un documento que es prioridad del cliente y en este sentido se generaliza y es vigente para todas las áreas de aplicación de la psicología. Específicamente hace referencia a la obligación de registrar la información en documentos con el formato de acuerdo con el área de aplicación, almacenar los documentos e información en sitio cerrado y bajo custodia y registrar la información sobre los procedimientos que son en su debido soporte y sustentación. Y por último tenemos las relaciones duales, que estas están asociadas principalmente al principio de beneficencia, pero también se relacionan con los demás principios. Las relaciones duales se presentan cuando el psicólogo desempeña un rol profesional con una persona y al mismo tiempo desempeña otro rol con la misma persona, o al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con la misma persona o promete tener otra relación en un futuro diferente de la profesional. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, cuando el profesional tiene una relación amorosa con el cliente. Y hay algunos casos en los que se puede ver atentada la integridad y la justicia del cliente. Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología. El Tribunal Nacional y los Tribunales Departamentales Bioéticos de Psicología se crean a partir del artículo 57 de la Ley 1090 como instituciones con la función y autoridad para llevar a cabo los procesos disciplinarios y sancionar las faltas deontológicas y bioéticas. De acuerdo con la Ley 1090 y demás reglamentos del Colegio Colombiano de Psicólogos, solo pueden ser postulados, nombrados o posesionados como magistrado o conjuez quienes cuenten con un título de psicólogo de una institución de educación superior legalmente reconocida, tarjeta profesional y colegiatura vigente, con mínimo de 10 años de ejercicio profesional. Para los tribunales, el ejercicio profesional tiene dos criterios. En primer lugar, uno formal que hace referencia a una relación indirecta que da respaldo y validez ante la sociedad e incluye principalmente contar con un título de psicólogo de una institución de educación superior legalmente reconocida, tarjeta profesional o registro profesional, y el hecho de respaldar las actuaciones desde la profesión. Y, en segundo lugar, el criterio material que hace referencia a la naturaleza y el contenido de las actuaciones profesionales, incluyendo actividades de enseñanza, aplicación, indicación y utilización del conocimiento psicológico en general. Proceso de investigación deontológica. El psicólogo en proceso de investigación deontológica por una falta ética tiene derecho a solo ser sancionado si efectivamente incurre en una falta de acuerdo con la Ley 1090.
en términos de no tener en cuenta los derechos de los clientes, no dar cumplimiento a los derechos como profesional de psicología, así como por omisión del respeto de los derechos o cumplimiento de los deberes. Adicionalmente, tiene derecho al debido proceso según la normatividad nacional, a la presunción de inocencia, a la asistencia de un abogado, así como al proceso de apelación o impugnación. Adicionalmente, tiene derecho a acceder a la investigación, presentar su versión libre, solicitar o aportar pruebas y controvertirlas. La parte inicial del proceso de investigación deontológica se denomina investigación preliminar, en la que se busca asegurar la pertinencia de abrir el proceso de investigación a partir de la determinación de ocurrencia de la falta ética en el marco del ejercicio profesional. Y posteriormente tiene lugar la parte de investigación formal o instructiva, en lo que se busca emitir una resolución de cargos o resolución de preclusión, a partir de la resolución de apertura en la que se ordena verificar la calidad del profesional y recibir su versión libre de los hechos y adjuntar los elementos probatorios. Sanciones. Una vez se establezca que el psicólogo investigado incurrió en la falta deontológica, el tribunal correspondiente procederá a aplicar la sanción correspondiente, en términos de amonestación verbal de carácter privado, amonestación escrita de carácter privado y censura escrita de carácter público o suspensión temporal del ejercicio de la psicología. Las amonestaciones privadas verbales o escritas hacen referencia a un llamado de atención directa del que solo tiene conocimiento el profesional sancionado. La censura hace referencia a un llamado de atención directa del que tienen conocimiento el profesional sancionado, los tribunales departamentales y el Tribunal Nacional, quedando una copia en la hoja de vida del profesional. Las sanciones cuentan con circunstancias de atenuación como la ausencia de antecedentes disciplinarios y la demostración previa de un buen ejercicio profesional, y con circunstancias de agravación como la presencia de antecedentes disciplinarios, reincidencia en la falta y aprovechamiento de la posición del poder. Colegio Colombiano de Psicólogos. A partir de la Ley 1090 se establece la creación del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSI, como una entidad gremial sin ánimo de lucro con las funciones públicas de agrupar a los psicólogos, expedir la tarjeta profesional, realizar el proceso único de talento humano en salud y la conformación de tribunales. La tarjeta profesional es el documento que autoriza a los psicólogos a ejercer de manera legal en el territorio colombiano. Es de carácter obligatorio y no tiene fecha de vencimiento. COLPSI tiene representación en todo el territorio nacional a través de capítulos regionales y cuenta con las figuras de colegiatura y campos disciplinares y profesionales. Por último, es necesario resaltar el importante rol de COLPSI en la representación de los psicólogos a nivel nacional e internacional, que se ve reflejado en significativas relaciones de colaboración con instituciones de reconocimiento como ministerios nacionales, asociaciones gremiales, entre otros. Temas controversiales. COLPSI, en cumplimiento de sus funciones de orientar la opinión pública, ha emitido diferentes conceptos técnicos como documentos de posicionamiento disciplinar y gremial, que además tienen especial relevancia para el ejercicio de la profesión. Entre estos temas controversiales tenemos la adopción homoparental, en el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó al COLPSI un concepto técnico sobre la adopción homoparental, en el cual se realiza una revisión de literatura y se concluye principalmente que no existen diferencias significativas en el desarrollo, ajuste psicológico, desarrollo social ni calidad de vida de niños criados por familias homoparentales y heterosexuales. Por otro lado, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, en el que se tiene por concepto que es una conducta tipificada en el Código Penal como un crimen que a su vez cuenta con excepciones determinadas recientemente por la Corte Constitucional que incluyen un embarazo que es peligroso, malformación en el feto, acceso carnal violento no consentido o incesto. En este contexto, el profesional de psicología puede ser consultado por sus servicios, ante lo que se concluye que debe guiarse primero por el principio de cualificación académica y profesional, y seguidamente los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, así como la correspondiente al secreto profesional y la confidencialidad, teniendo también derecho a la declaración de objeción de conciencia. Por último, tenemos el tiempo de consulta individual de psicología. Respecto a este tema, el tiempo de duración de una consulta individual de psicología, se emitió un concepto de técnica en el que se concluye principalmente
que de acuerdo con la Ley 1090 esta actividad profesional se debe realizar de acuerdo a los criterios técnicos de investigación científica y además que el profesional debe contar con todos los recursos para llevar a cabo sus actividades, lo que incluye el tiempo requerido, que en la literatura se estima que debe ir entre 30 y 60 minutos, pero depende en todo caso del criterio del profesional. Y por último tenemos un tema de mucha importancia que es el uso de las pruebas psicológicas. Respecto al uso de las pruebas psicológicas en el ejercicio de la psicología organizacional y en la neuropsicología, Colsip ha emitido dos conceptos respectivamente en los que concluye principalmente que las pruebas psicológicas son instrumentos de evaluación funcionales de acuerdo a los objetivos del psicólogo. No deben ser consideradas como única fuente de información y están sujetas a errores como cualquier técnica de medida, que el psicólogo debe garantizar el buen uso y calidad de las pruebas usadas y que éstas deben estar validadas en el contexto donde se aplicarán, además de que se deben considerar las disposiciones de la Ley 1090.